rompecabezas, así que te quiero compartir 5 tips que a mí me funcionan para armar más rápido, más fácil y más a gusto mis rompecabezas. Así que espero a ti también te funcionen y si te interesa, quédate a ver este video por completo y si te gusta mi contenido, no olvides suscribirte a mi canal mientras te hablo de estos 5 tips. El primer consejo que te quiero dar es separar las piezas por colores. Realmente esta es la parte que menos me gusta de los rompecabezas, pero es muy útil porque hace que tú tengas un orden desde el inicio. Entonces, en lugar de tener todas las piezas regadas por todo lado, que es lo que a algunas personas les funciona y es respetable, pero yo aquí te estoy hablando de lo que a mí me funciona y para esto yo tengo unos recipientes que me ayudan a transportar mejor las piezas, no tener un reguero, un desorden. Entonces, si a ti te funciona esto de separar las piezas, te recomiendo lo hagas en recipientes de cualquier tipo que tengas. En el mercado venden algunos especialmente para estos, para separar las piezas, pero si tú tienes uno en tu casa, varios que tienes a la mano, no importa, te van a funcionar perfectamente. El segundo tip nos hace pensar si es bueno comenzar o no por el borde. Realmente yo creo que es mejor comenzar por la parte más fácil. Aquí te tengo un ejemplo que si no has visto este rompecabezas te lo dejo por aquí para que vayas a verlo. Este ejemplo es muy claro, realmente hay dos colores más llamativos que es el rojo del tren, que por acá tenemos la imagen completa, el rojo del tren y el carro que es azul. También están las lineecitas porque las texturas también son importantes en los rompecabezas, entonces está aquí la vía del tren, está por lineecitas, entonces eso es lo que más se facilita a la vista. Entonces, como el borde es totalmente negro, no es lo más fácil, no es lo más rápido de hacer, entonces no te llevará mucho más tiempo. Entonces por eso es bueno empezar por las partes más fáciles. Acá te tengo otro ejemplo y es el de Barbie, que si no has visto este video te lo dejo por aquí también. Este rompecabezas fue muy fácil de separar porque se diferencian muy bien los colores de las revistas. Por eso yo comencé por el centro, por cada revista y por último armé el borde porque es todo blanco y negro. Entonces por eso yo recomiendo y me funciona a mí armar por el color más llamativo. Por ejemplo este también. Aquí tengo un tema y es que si no has visto este video también te lo dejo por aquí. Este rompecabezas yo comenzaría por el borde, ¿sí? Sin embargo, esta es la parte más llamativa que tiene el rompecabezas, que es la luna, ¿sí? Es completamente amarilla con naranja, entonces es más fácil de armar. Pero hay un tema con este rompecabezas y es que al ser las piezas tan minis, la imagen está muy cortada al ras, o sea, realmente es muy difícil identificar estas piezas. Dios, este rompecabezas me llevó siglos. No es cierto, pero me llevó muchas horas. Entonces también es como tú gustes, como se te facilite. Pero por ejemplo este tenía, sería bueno armar el marco, pero yo empecé por acá y bueno, no pasa nada. Tú miras qué es mejor para tu imagen, porque a veces puedes empezar fácil tanto como por el borde como por el centro, así como este que tengo por aquí, que es el de Mickey Mouse. Les voy a mostrar la imagen. Este rompecabezas tú puedes empezar por cualquier lado, realmente es muy sencillo de identificar los colores. Entonces este video lo tendrán la próxima semana, así que estén muy pendientes para verlo. Y este rompecabezas yo empecé por el borde, pero también puedo empezar por el naranja, por el verde, realmente por las partes más grandes o más pequeñas, ya es tu decisión. Ahora bien, ¿cómo empezar sí o sí por el borde? Porque no hay más opción. Y tengo un ejemplo muy claro y es el de los Simpsons.
Si no has visto este video, te lo dejo por aquí. Este de los Simpson sí o sí es bueno empezar por el marco. De igual forma, en la separación de piezas, tú vas identificando formas, personajes, pero realmente si tú no conoces Los Simpson o por ejemplo alguna otra serie que no estés muy familiarizado, pues no lo vas a identificar tan fácil como yo lo hice al separar las piezas, que cuando separé las piezas separé por personajes y demás, entonces fue más fácil armarlo. Pero si no identificas nada, lo más fácil es el borde. Realmente el borde es completamente amarillo, pero es la parte más fácil del rompecabezas y así puedes tener una estructura en donde armar, porque el borde incluye algunas partecitas de personajes, así que se te facilitará bastante. Tercer consejo, y es sí o sí tomar descansos, tomar pausas, porque tu espalda y tu vista se va a cansar si estás mucho tiempo en el rompecabezas. Entonces yo, por ejemplo, me tomo descansos cortos, realmente no muchos, porque como yo grabo videos me demoro más armando los rompecabezas por cambiar las cámaras y bueno y demás. Pero realmente es bueno descansar del rompecabezas, ir a tomarte un café. Entonces es bueno para que tu mente cuando vuelvas al rompecabezas llegue más relajada, piensas más claro y tienes la vista ya más despejada y puedes identificar mejor las piezas. Me ha pasado mucho que yo tomo un descanso y cuando llego identifico una pieza que antes así la buscara no la encontraba, así que por favor tómate un descanso. Yo sé que los rompecabezas son adictivos, pero tómate un tiempo para descansar del rompecabezas y así vas a disfrutarlo mucho más. Cuarto consejito, separar las piezas por formas, pero ¿cuándo aplica esta técnica? Cuando tienes rompecabezas de gradientes, colores sólidos e incluso en esos rompecabezas que tienen paisajes, así que trae cielo, mar, arena, playa, brisa y mar y así. Ok, ya, concentración. Entonces, para estos rompecabezas aplica mucho, así tengan texturas. Realmente, cuando tú estás en un rompecabezas que tiene así tenga texturas y tiene estos colores sólidos muy amplios, realmente es bueno aplicar esta técnica porque no te quedas estancado en un solo lugar, o sea, avanzas, fluyes. Entonces aprender a identificar las formas de las piezas es muy bueno para que tu rompecabezas no vaya lento o de pronto te abrumes y digas no, esta parte está muy difícil, no quiero esto, ¿sí? Entonces es bueno identificarlas y también es bueno que las compañías traigan estas formas de piezas, por supuesto, porque hay compañías que no son muy variados, ¿sí? Cuando diseñan el rompecabezas, entonces pues esto también no ayuda mucho a que el que está armando el rompecabezas pues se le facilite, y más si una imagen es muy difícil, peor. Aquí te estoy dejando unas piezas que tengo yo en mis rompecabezas para que tú identifiques bien cuáles existen, cuáles tengo presentes. De hecho, yo hay unos rompecabezas que traen piezas especiales como estas de Los Simpson, que trae formas muy raras y que son súper divertidas además. Entonces disfrutas mucho armar el rompecabezas y también identificas mucho en dónde va, así que es súper chévere armarlos. Ahora bien, algo que te quiero resaltar es que yo identifico formas horizontales y verticales. ¿En cuáles piezas? En las que tienen dos salientes, una arriba y una abajo. Entonces, ¿cómo la identificas? Tú colocas tu pieza con las salientes de extremo a extremo, una arriba, una abajo, y el centro de la pieza, que es más alargado, que es más delgado, más angosto, esa es la pieza vertical. ¿Cuál es la horizontal? La que el centro de la pieza es más ancho, más alargado hacia los lados. Entonces esto me ayuda a identificar muchas veces cuál es la pieza que va en algún espacio que yo tenga. Entonces yo
digo, ok, son dos salientes pero es vertical, ok, son dos salientes pero es horizontal. Entonces son como yo decía en el video de Frida Kahlo, que si no lo has visto te lo dejo por acá. Allí fue donde te dije que te iba a explicar un poco a qué me refería, y es las gorditas y las flaquitas. Entonces siempre acuérdate de eso, las gorditas y las flaquitas en estas piezas que son con salientes en sus extremos. Quinto y último, pero no menos importante, elegir muy bien el espacio en donde vas a armar tu rompecabezas. Este debe tener muchas características, pero aquí te voy a mencionar tres. La primera, que esté muy despejado. Realmente que tengas un orden, que disfrutes estar en ese espacio, que no haya otro tipo de cosas que irrumpa en tu rompecabezas. Entonces, por favor, ubícate en un lugar en donde estés muy tranquilo o tranquila, así que elegir muy bien el espacio te ayuda a estar más tranquilo, más en paz, y así disfrutar y avanzar mucho más en tu rompecabezas. El segundo es tener buena luz. Yo recomiendo la luz natural porque así identificas mucho mejor las piezas, pero si no puedes tener luz natural, puedes usar luz artificial blanca, muy blanca, y que ilumine muy bien tus piezas, porque esto ayudará a que identifiques las texturas, esos colores pequeños que no se pueden identificar bien, así que ojo con esto. Ahora, ¿cuál era el otro? Ok, sí, la superficie debe ser de un color que contraste con tus piezas. Entonces hay rompecabezas que son muy claros, entonces por favor aplícalo. Esto te va a ayudar a identificar mucho mejor la pieza, incluso la forma de la pieza. Vas a tener mucha más claridad para armar tus rompecabezas. Espero te funcione, que tu espacio esté muy chévere, muy cute para armar tus rompecabezas, y así te sientas tranquilo y disfrutes mucho el proceso. Te voy a dar un pequeño bonus. Cuando compres un rompecabezas, siempre elige una imagen que te guste. Esto hará que tu rompecabezas lo disfrutes muchísimo. Si estás armando un rompecabezas que no te gusta, no lo vas a disfrutar, no vas a avanzar y finalmente no lo vas a armar. Así que no olvides siempre comprar, elegir un rompecabezas que te guste, una imagen así muy linda, que de verdad tú te sientes, se pase el tiempo y no sepas qué hora es y ya has acabado tu rompecabezas. Bueno, y esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por quedarte a ver este video. Por favor, si te gustó, dale like y suscríbete para que cuando apliques estos tips en tus rompecabezas vuelvas a mi canal y me cuentes si te funcionaron como me funcionan a mí. Espero que sí. Y de pronto, si tienes algún otro tip, otro consejito que de pronto se me pasó, por favor déjalo en los comentarios. Igual tengo planeado hacer una segunda parte, así que dale like si te gustaría, y por supuesto que vendré a hablarte más sobre rompecabezas. Nada, comparte con todos tus amigos si te gusta mi contenido, por favor, para que le den mucho amor a este video. No te olvides de suscribirte si aún no estás suscrito, porque aquí eres bienvenido a esta linda comunidad de amantes de los rompecabezas. Así que nada, nos veremos en una próxima oportunidad. Bye.